Pares nosotros sacamos en el 2019 un informe del Índice Global de Impunidad. En nuestro país llega al 97%, es decir, de 100 casos que hay en temas de denuncias en Colombia, solamente 3 se investigan y eso no implica que lleguen a una sentencia. E incluso si llegaran a una sentencia, no necesariamente puede ser una sentencia condenatoria, porque también hay sentencias absolutorias. Entonces el nivel de impunidad es supremamente alto porque no hay capacidad investigativa, de análisis, de jueces ni de sancionamiento. Bienvenidos a Eficientes contra la Corrupción, el podcast que le cuenta cómo se han descubierto casos de corrupción usando las herramientas y plataformas de transparencia de Colombia Compra Eficiente. Este podcast es una iniciativa de Colombia Compra Eficiente para incentivar la veeduría y el control ciudadano en los procesos de contratación pública. En este tercer episodio vamos a explorar varios casos de corrupción regional en Colombia. Para eso, invitamos a Esteban Salazar, quien es actualmente el coordinador de la línea de gobernabilidad y democracia de la Fundación Paz y Reconciliación. Él, junto a un equipo interdisciplinar, se encargan de investigar permanentemente posibles casos de corrupción a nivel local y nacional y de desenmascarar las redes de poder y los clanes políticos que, en muchos casos, se han apoderado de gran parte de la contratación pública regional. Hoy, la presentadora del podcast, Paola López, entrevistó a Esteban, quien nos contó sobre algunos de los casos de corrupción más sonados del país, en el Caribe colombiano, con el PAE y más recientemente en la Vía La Cordialidad, informe publicado el 12 de octubre de 2022. En el centro del país, nos habló de Antioquia y el caso del Instituto de Desarrollo de Antioquia y la empresa Valor Más, y de la pluralidad de oferentes para justificar la corrupción sucedida hacia el suroccidente colombiano. Y uno más sobre el multimillonario caso que relaciona minería ilegal, narcotráfico y regalías. Esteban, ¿cómo estás? Mucho gusto. Paola Mucho López, gusto. ¿cómo te va? Paola, ¿Cómo te estás, ha ido? Esteban? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Toma asiento, por ¿Este favor. es tu lugar? ¿Estás cómodo? ¿Quieres agua? ¿Se te ofrece algo? No, sí estoy bien. No hay problema, sí, gracias. Bueno, vamos a arrancar entonces. Listo. Para iniciar, Esteban, con la bienvenida nuevamente, queremos entender esas relaciones que existen entre estas redes de corrupción y los clanes políticos, cómo se originan, digamos, estos entramados de corrupción para estar en todas las regiones del país y participar constantemente, aparecer en la contratación pública. Muchísimas gracias por esta invitación. Primero que todo, muy amables. Desde la Fundación Paz y Reconciliación nosotros tenemos una unidad de análisis que es la unidad de los clanes políticos. Eso se sustenta fundamentalmente en 3 cosas. La primera es que en Colombia tenemos 51 familias que gobiernan a 50 millones de personas. Esas familias están sustentadas sobre una lógica de autoritarismos subregionales. ¿Eso qué significa? Que se trata de poderes políticos tradicionales que de forma interrumpida o ininterrumpida en el tiempo mantienen un alto nivel de dominancia electoral, no tienen competencia electoral, no hay alternancia dentro de los poderes de las alcaldías y las gobernaciones, y eso resulta consolidándose con una lógica muy burocrática, muy clientelar, y además de eso con presupuestos públicos que se manejan desde los contratos que se ejecutan a nivel local. El contratista muchas veces, que es amigo del clan político, que es amigo de la estructura política, financia las campañas a cambio de que posteriormente en los escenarios ya de gobierno los beneficien con contratos. Eso es puntualmente dentro de lo que nosotros investigamos de esa unidad de análisis más importante, que son los clanes, los autoritarismos subregionales y la forma dentro de la cual se triangula ese poder político en el que un congresista, un alcalde, un gobernador, un concejal, un diputado logra establecer una triangulación con sus financiadores, con contratistas para mantener ese poder político en el tiempo. Y en este mapa tan oscuro y tan claro que ya lo tienen identificados los clanes políticos, identificados seguramente los probables contratistas con el Estado, ¿cómo se empieza? ¿A quién se investiga? ¿Cómo empieza ese trabajo? Nosotros tenemos una metodología que se divide también en como 3 aspectos. El primero es que trabajamos de la mano con enlaces regionales, veedores ciudadanos, a los cuales nosotros les hacemos un proceso de formación a partir de lo que establece la Ley 850 de Veedurías Ciudadanas. Ellos son unas fuentes principales que tenemos a nivel territorial y nos permiten mapear casos. La segunda forma es que nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación, con un equipo de investigadores a nivel nacional,
hacemos un proceso de consulta a partir de la Ley 1712 de 2014 que nos permite tener toda la información de carácter público en diversas fuentes. Esas fuentes son el Sistema Integrado de Gestión Pública para funcionarios públicos, el Sistema Electrónico de Contratación Pública, que es el que hemos utilizado hace mucho más tiempo, los sistemas de cuentas claras para campañas políticas, y también hacemos una triangulación con fuentes a nivel directo de partidos políticos y los mismos políticos y los mismos contratistas que resultan siendo engañados y nos cuentan tal vez parte de sus historias. Y la tercera parte es cuando nosotros ya retomamos investigaciones en curso que se encuentran dentro de los órganos de control y lo que hacemos es avanzar o ampliar parte de esa información. No, impresionante, y lamentablemente hay que decir, bueno, ubiquémonos en nuestro país. Ahora sí, aterricemos y arranquemos por el Caribe, porque ahora pues hay que decir el caso más emblemático de corrupción. ¿Cuál podría ser? Dado que entendemos que hay varios. Yo te podría dar uno como antiguo y otro más reciente, Perfecto. Tal vez para ejemplificarlo en el escenario de las investigaciones que hacemos. El más antiguo y el más lamentable es el del Programa de Alimentación Escolar, el PAE. Nosotros identificamos dentro de un proceso muy extenso de investigación que se dio toda la lógica completa de yo llego a un cargo de elección popular, legislo en favor propio y eso resulta generando unas dinámicas dentro de las cuales se dan escenarios de corrupción. Ese caso puntualmente es el de Joche Tobús de la Osa, que es un ex representante a la Cámara por Córdoba. Él había sido gerente y director del ICBF en Córdoba hasta el 2013, llega al Congreso en el 2014, promulga la ley de cero a siempre, que es la ley que justamente trata el tema de menores, y a partir de eso se abre todo el escenario para poder contratar parte de los programas de alimentación escolar, los centros de desarrollo infantil. Y cuando revisamos la lista de los contratistas, de las personas que operaban ese PAE, dentro del Sistema Electrónico de Contratación Pública, dentro de las entidades públicas de las gobernaciones, que es con la que se contrata esos programas, nos dimos cuenta que gran parte de las personas en el departamento estaban involucradas políticamente o habían tenido una relación con sus aliados políticos, que son los ñoños. Los ñoños, Bernardo Ñoño Elías, hoy preso por el tema de Odebrecht, y Musa Besaile por el tema del cartel de la toga. Entonces, ese es un ejemplo muy viejo, es un ejemplo que es muy lamentable porque es además el tema de los niños. Eso fue cuando salió esta imagen dramática de un vaso de agua, una yuca y un huevo duro, que eso pues dentro de los estándares que se establecen para la contratación de este tipo de programas, pues no cumplía con los requisitos y es algo que nosotros advertimos, señalamos. Y gracias a ese proceso, Joche Tobús, digamos, dentro del departamento pierde un poder político porque hicimos una denuncia, porque lo que nosotros hacemos no es contra las personas, es para fortalecer la democracia. Claro. Yo a Joche Tobús no lo conozco, no tengo ni idea ni quién es, ni a los 51 clanes que investigamos. Hay un caso más reciente, que es con el clan más poderoso que hay en el país en este momento, que es el clan Char, que es el que tiene mayor cantidad de presencia de congresistas dentro del Congreso y que además ha apadrinado a personas como Karen Abudinen, que ha tenido un control político absoluto dentro del Atlántico desde la gobernación, actualmente con Elsa Noguera, previamente con personas que eran aliadas, y la alcaldía de Barranquilla con Jaime Pumarejo en este momento y Alejandro Char previamente. Ex candidato presidencial. Sí. Además, nosotros identificamos que dentro de un proceso de contratación muy reciente que se llama la Vía de la Prosperidad, es un contrato que después de revisar en el Sistema Electrónico de Contratación Pública toda la documentación que se presentó, ellos aplicaron un mecanismo dentro del cual, para los requisitos de las personas que podían contratar esa vía, hicieron una nueva forma de permitir que por medio de unos requisitos se pudieran anular las competencias de otras personas que podían participar. El problema no es solamente que se haya hecho un proceso de un mecanismo para exigir algo que no se exige normalmente en un contrato para anular la competencia de quienes pueden participar. Y encaminar al que querían que ganara. Exacto, sino que hoy vemos retrasos en más del 60% en una vía que es multimillonaria, que lleva unos retrasos ya casi año y medio y que se convierte en un problema bastante grave porque viene el siguiente eslabón de lo que nosotros planteamos y es por qué no operan los órganos de control. Si la información que está, que es pública, que nosotros podemos acceder, que nosotros con un equipo de investigación muy limitado podemos identificar en colaboración con veedores a nivel territorial, en estos dos casos que te cuento, no opera también los órganos de control. Entonces podemos tener un acceso a la información muy bueno, podemos tener un nivel de análisis muy alto, muy sofisticado. Una denuncia explícita, todo claro. Todo claro, pero no hay, digamos, un nivel adicional sobre el impacto que puede haber de la corrupción si no se hace un control preventivo. Y punto y coma, no hay castigo. Por supuesto. Entonces, ahí vamos al siguiente punto. Los sistemas de información pública nosotros no solamente nos permiten identificar el tema de contratación, sino que también muchas veces los procesos que se dan de elección
de órganos de control, sobre todo a nivel territorial, que dependen de las asambleas departamentales o los consejos municipales. La mayoría de esos consejos y la mayoría de esas asambleas están ocupadas por partidos aliados a los gobiernos. Claro, entonces son a dedo, elegidos a dedo, sí, por conveniencia. Es particularmente yo te elijo y tú me cuidas. Claro. Entonces, ese triángulo de hierro es bastante complejo. Advertir otra cosa, parte de la funcionalidad y de la importancia para nosotros de ese acceso a la información pública, estos sistemas de información, se da no solamente por lo que está, sino por lo que se omite. Entonces, en estos casos que te cuento, sobre todo para el caso de Córdoba, había una particularidad y es que muchas veces hay información en SECOP que no la tienen las alcaldías cuando ellos mismos son los que la suben o no la tienen tan clara, y hay a veces información de contratación que nosotros nos toca pedir directamente a la alcaldía porque no está No en las el SECOP. publican. Exactamente. Okay. Entonces, es un ejercicio en doble vía, es incluso más desgastante cuando te toca empezar a solicitar la información porque no la encuentras publicada en estos sistemas de información. Esteban, ubiquémonos ahora en el centro del país, porque podría entenderse que estos ejemplos se repiten de la misma manera. ¿El modus operandi podría ser igual? Sí, hay, digamos, mecanismos que se aplican en varios departamentos. Es lo que nosotros llamamos la transdepartamentalización de la corrupción y es cuando varios clanes políticos empiezan a replicar el mismo modelo. Hay otros casos que ya son de carácter excepcional, que es cuando la corrupción es mucho más sofisticada. Un caso en particular identificamos en Antioquia, bajo la gobernación de Luis Pérez, que había empezado a construir todo un clan político en este departamento, y fue sobre el manejo del Instituto de Desarrollo de Antioquia, que es el IDEA. En este instituto nosotros recibimos una denuncia, ese fue un caso que se hizo completo, es decir, un veedor ciudadano nos pasó la información de una denuncia a partir de un ejercicio que había hecho identificar que se estaba generando una contratación dentro del departamento en varios municipios que era irregular. Nosotros tomamos el caso, empezamos a revisar la contratación del instituto, cuando te decía previamente que no solamente es por la información que hay, sino por la que se omite. Empezamos a identificar que la IDEA estaba subcontratando a otras empresas que estaban ejecutando parte, digamos, de unos programas que se estaban dando. Hay dos aclaraciones importantes técnicas para tener en cuenta. Los municipios tienen que contratar exclusivamente para lo que no están constituidos. Y los municipios tienen que entonces plantear un tema de contratación. Dentro de esos contratos, lo que nosotros identificamos es que la IDEA apoyaba parte de esa contratación a nivel municipal y no había la información de esos contratos. ¿Cuál fue el mecanismo que nosotros identificamos? Que la empresa con la que estaba subcontratando la IDEA era una empresa que se había constituido por medio de una sociedad de economía mixta, que es un régimen especial de contratación, y eso lo que hacía era que evadía la Ley 80, que la Ley 80 es la que permite la transparencia dentro de la publicación de los contratos. Al final nos dimos cuenta que quienes integraban Valor Más, que era la empresa que se subcontrataba, que era una empresa de economía mixta, eran personas que pertenecían o hacían parte o eran amigos de congresistas o familiares dentro del escenario del Congreso a nivel de Cámara de Representantes y Senado en Antioquia. Ese mecanismo de subcontratar empresas o sociedades de economía mixta que evaden la ley de contratación pública llevaron a que nosotros identificábamos que Valor Más contrataba prácticamente desde cámaras de seguridad hasta temas de mercados. Y eso es un objeto bastante amplio para una empresa que contrata con el Estado y que seguramente no tenía una experiencia para hacer ese proceso. Creo que es el caso más importante que nosotros tenemos en ese departamento hacia la zona centro, y es un caso que se replicó en Córdoba también, en Montelíbano y en Cajicá. Pues Esteban, y es triste que recién iniciábamos en el mapa de Colombia, ¿no? Recién iniciábamos en el Caribe. Lamentablemente en el centro del país, en el oriente, en el suroccidente hay más casos. En este segmento de Eficientes contra la Corrupción, le preguntamos a Juan David Hincapié, de Transparencia por Colombia, sobre algunos ejemplos internacionales de herramientas y plataformas, como el SECOP, que permite la transparencia y el control ciudadano en temas de contratación pública. Además, nos regala un par de casos de buenas prácticas en materia de involucramiento ciudadano en ejercicios de veeduría a recursos. Bueno, otros ejemplos en el mundo que puedan existir de buenas prácticas de sistemas electrónicos de contratación pública los podemos encontrar a través de un ejercicio que realizó Open Contracting Partnership en 2020, en donde hizo un ranking de los mejores sistemas electrónicos de contratación, reconociendo el trabajo que se realiza
en un sistema que se llama CERCOP en Ecuador. También se reconocieron sistemas en Buenos Aires, Argentina, en México, en Chile, que permiten no solamente que hayan plataformas transaccionales, sino que además también se pueda evidenciar cuál es el nivel o el estado de avance de los procesos de contratación. No solamente es depositario de información, no solamente es una plataforma transaccional, sino que además permite hacer un seguimiento de los procesos contractuales. Creo que es también, digamos, una buena práctica que se podría incorporar. Aunque vale la pena decir que CECOP en Colombia también ha tenido reconocimientos internacionales. Inclusive en 2019 lo estuvo en Inglaterra. Sin embargo, creo que cada sistema siempre es susceptible de mejoras. Y una de esas grandes deficiencias que encontramos en el CECOP está relacionada no necesariamente con el sistema, sino con el cargue de la información por parte de los funcionarios públicos. Por ejemplo, cuando se tienen que cargar los valores de los contratos, hemos encontrado contratos de 785.000 millones de pesos reportados en CECOP, cuando realmente son por 785 millones. Hemos visto en el cargue de información, por ejemplo, relacionada con el NIT de los contratistas, ponen el correo, un teléfono o ponen 111. Entonces, realmente la deficiencia en el cargue de la información por parte de las entidades públicas es algo que sin duda es susceptible de mejora. Y ahí es donde en 2020 proponíamos a Colombia Compra Eficiente que se pudieran realizar una serie de certificaciones en alianza de Colombia Compra con alguna entidad pública, digamos educativa en Colombia, que permitiera certificar a los funcionarios públicos de las entidades y garantizar un código de acceso único que posteriormente ayude a evaluar la gestión de esos funcionarios que están certificados para hacer un uso eficiente de la plataforma. También es importante que la plataforma contenga más criterios frente al cargue de información y de datos que ayude a que se disminuyan los errores en la plataforma. Para hablar de buenas prácticas a nivel mundial en términos de veeduría ciudadana, yo quisiera más centrarme un poco en las oportunidades que pueda tener el país para generar ejercicios de control social y veeduría ciudadanas alrededor de la plataforma del CECOP. Y es que realmente es importante que podamos trasladar la importancia de la plataforma de contratación pública a la ciudadanía en el entendido que es un sistema que nos permite el acceso a información contractual del Estado y poder realmente observar cómo se realizan los procesos en el país, poder encontrar irregularidades, anomalías. A nivel regional es muy importante porque los nombres de los contratistas dicen mucho más de lo que a nivel nacional se pueda entender. Y también sirve para que la ciudadanía entienda que el CECOP también puede ser una plataforma que, al juntar con análisis de macrodatos de otras plataformas, como por ejemplo Cuentas Claras, no solamente podemos observar quiénes han sido los principales financiadores de campaña, sino también poder hacer cruces de información que nos permite observar quiénes de esos financiadores terminan siendo contratistas. Uno de los documentos ya tradicional de Transparencia por Colombia es el documento justamente de elecciones y contratos, y lo que hacemos es observar quiénes, en Cuentas Claras, quiénes financiaron los candidatos y posteriormente cuántos de esos candidatos financiadores de elegidos terminan siendo contratistas. Y la cifra que tenemos es que 1 de cada 4 financiadores de candidatos elegidos con aportes de más de $1 millón terminan siendo contratistas de la misma entidad. Entonces ahí vemos cómo la captura del Estado puede comenzar desde la financiación. Y ahí es donde CECOP entra a jugar un valor fundamental para poder hacer veeduría ciudadana y para poder combinar con otras bases de datos, por ejemplo como el RUES, que nos permite saber si la idoneidad de los contratistas es óptima para ejercer el contrato por el cual se le está pagando 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos o más.
Continuamos con Esteban Salazar, coordinador de la línea de Gobernabilidad y Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación. Esteban, ahora ubiquémonos en el suroccidente del país y es que es impresionante como en todas partes hay un caso de corrupción mínimo. Sí, particularmente es el suroccidente. Hay presencia alrededor de 4 clanes. Uno que es muy potente, que está hacia la zona del Valle del Cauca, es el de Ilian Francisca Toro, actual presidenta del partido de la U. Dentro de ese clan nosotros identificamos específicamente en Cali, hacia el 2016 y 2017, que se está dando un proceso de reforestación hacia el eje ambiental en Cali. Y dentro de ese proceso de reforestación, particularmente, uno de los medidores que tiene Transparencia por Colombia, por ejemplo, o que tiene la Procuraduría y la Contraloría, es medir el nivel de concentración por licitación. Y se establece que si tú tienes una mayor cantidad de personas que entran a licitar, hay mayor transparencia y mayor pluralidad. Pero eso no necesariamente es cierto, porque en los mecanismos que identificamos nosotros que utilizan para sofisticar la corrupción y hacer cada vez más difícil su rastreo, está que en ese eje ambiental los proyectos de reforestación que se estaban dando en la alcaldía de Cali tenían un problema, y es que nosotros empezamos a identificar que varias de las empresas que aparecían registradas, que estaban ejecutando esos contratos, no tenían una experiencia muy alta, y en el registro único empresarial de las cámaras de comercio eran empresas que se habían constituido hacía muy poco. La cereza del pastel es que lo más grave no es solo eso, sino que cuando nosotros empezamos a revisar las direcciones y los domicilios de las empresas en su conjunto que habían competido para poder llegar a ganarse esos contratos, estaban ubicados en la misma casa. Era una casa en Ciudad Jardín de 3 pisos y eran 4 o 5 empresas que estaban registradas en el mismo domicilio, Increíble. pero era la misma empresa. Y se pasaba como que se habían mejorado la pluralidad de oferentes en un indicador en donde se presentaban 4 o 5, eran los mismos 4 o 5 que se presentaban en cada proceso, cada uno se llevó un contrato diferente, y ahí nos dimos cuenta que los indicadores muchas veces, transparencia, órganos de control sobre pluralidad, no necesariamente te resuelve el problema si tú no logras establecer quiénes son los que están ahí, quiénes hacen parte de sus juntas directivas, incluso dónde están domiciliados. Pues a propósito de eso, Esteban, entendamos un poco el rol de SECOP, por ejemplo, y de las herramientas de Colombia Compra Eficiente para llevar a cabo esas investigaciones. ¿Qué tal funcionan estas herramientas que no solo tienen ustedes, que tenemos todos como veedores que debemos ser? Sí, principalmente nosotros trabajamos con SECOP 1 desde hace tal vez 10 años que estamos en este proceso, incluso con las diferentes reformas que ha habido al interior de las plataformas de consulta, que son las más importantes para nosotros. Nosotros, por cada proceso que hemos hecho, tenemos ya una metodología constituida específicamente para el SECOP 1. Nosotros tenemos todo un proceso de una guía de consulta que, si bien el Departamento Administrativo de la Función Pública y Colombia Compra Eficiente lo tienen, nosotros lo hacíamos ya a espacios de aplicación directa sobre investigación de casos de corrupción. Entonces, dentro de ese espacio, antes de que ya fuera el espacio de SECOP 2, que ya se convirtió como una plataforma más de un espacio de mercado de interacción entre los contratistas y la información que había de los contratantes, de las entidades públicas, nosotros teníamos mecanismos de consulta por cada una de las entidades, por cada uno de los presupuestos que se manejaban, y ese nivel tan desagregado de información que tenía SECOP y que tenía toda la plataforma nos permitía a nosotros acceder cada vez más fácil y de una forma más contundente a los casos de corrupción para identificar toda la información que necesitábamos. Yo te pongo un ejemplo. Hubo una entrevista antes de que se destapara el escándalo de Odebrecht de una persona involucrada, un político, que él decía: prácticamente ustedes en Colombia lo que se van a dar cuenta es que por menos de 1.000 millones de pesos, un político en la economía política del delito y del crimen no se va a arriesgar. ¿Por qué razón? Porque siempre el diezmo, que es lo que sacan ellos, de 1.000 millones de pesos son 100. 100 no te alcanza para comprarte ni una casa. Entonces, siempre pues lo que establecía el político es: se tiene que revisar es lo que esté por encima de los 10.000 millones. En 3 sectores: salud, educación e infraestructura. Son los 3 sectores donde tú siempre, por encima de los 10.000 millones de pesos, que es nuestra guía de orientación, hacemos una segmentación de datos con todas las entidades del país y revisamos los contratos por encima de 10.000 millones de pesos en esos 3 sectores. Y prácticamente tú vas a encontrar sí o sí un caso de corrupción, no solamente en cada parte del país, sino en cada uno de esos sectores. Porque ya es casi calcado que en los escenarios donde los clanes no han sofisticado tanto su corrupción, pues no van a necesariamente poner empresas fachada o a diversificar la pluralidad de frentes, sino que ponen al amigo, al hermano, al tío, al financiador.
Increíble, increíble eso. Y realmente casi que uno se sorprende, pero me imagino, Esteban, que ya ha hecho suficiente callo con todos estos casos. ¿Cuál podríamos mencionar ya para finalizar y como extra y para que la cara de preocupación se mantenga y no se nos olvide, no perdamos la memoria? El más impactante en cuanto a esos ceros que creo que ningún colombiano ha visto. Sí, hay un caso que ha pasado de agache ante la opinión pública y el país, tal vez por el nivel de sofisticación que implica, que es el caso de Goldex. Y hago aquí una aclaración sobre una cosa muy importante. Lo que establece los cálculos tal vez más próximos a la economía de la criminalidad en Colombia es que el narcotráfico deja alrededor de 1.5 billones de pesos en ganancias brutas para los narcotraficantes y divisas y el proceso que se da dentro de la economía interna del país. La minería criminal deja 7.5 billones. Wow. Goldex es una empresa que hacia el 2010 era la mayor exportadora de oro del país. Y resulta que en algún momento la UIAF, que es la unidad dentro del Ministerio de Hacienda que identifica los casos de lavado de activos, se dio cuenta que había municipios que no tenían vetas de oro que estaban registrando regalías por ingresos o exportación de oro. Al final es la primera vez en Colombia de un caso de billones de pesos, casi por encima de los 10 billones de pesos de recursos irregulares en los que hay una interoperabilidad tan grande entre el ejército, la policía, la Polfa, la UIAF y la DIAN, para identificar que en esos municipios donde no tenían exportación de oro porque no producían oro, lo que sucedía era que varias estructuras narcotraficantes que enviaban cocaína hacia Centroamérica o México pagaban con lingotes de oro, eso lo fundían y acá lo registraban como regalías. Eso ayudó a financiar campañas políticas, eso ayudó a generar todo un tema de financiamiento de estructuras criminales. Y dentro de los espacios de los escenarios de contratación, seguramente lo que se hizo fue un blanqueo de contratos, porque había presupuesto para contratar lo que se quisiera hacer en el municipio o en los municipios involucrados. Y con el último caso que les conté de Cali, de cómo se empezaba a hacer más opaco la identificación de las personas que contratan, lo que se identificó en Goldex también de una forma muy sofisticada era que Goldex a las empresas que le compraba el oro o a los títulos que estaban registrados, se dieron cuenta cuando revisó la UIAF los domicilios que estaban ubicados en la Comuna 13, en Buenaventura y en Chocó, en lugares donde ni siquiera había edificios o casas, sino eran lotes abandonados. Entonces eran empresas fachadas que resultaban generando toda una dinámica de distorsión sobre los mecanismos de regalías, financiamiento de campañas. Y hasta el 2017, tal vez, que hubo el último rastreo que hicimos, Uber, que era como se llamaba el dueño de Goldex, le habían expropiado alrededor de 12.000 millones de pesos cuando había un desfalco de más de 10 billones de pesos en el país, que eso casi es la mitad de la tributaria. El tipo le habían dado por vencimiento de términos libertad y él hasta el día de hoy creo que no ha respondido ante la justicia. Y esa es la pregunta. ¿Cómo hacer que estos casos pasen más allá de los medios de comunicación, más allá de titulares, más allá de comentario, pasen realmente a la justicia y sean castigados? ¿Los entes de control se quedan sin dientes o realmente es la justicia que no opera? En el caso de los órganos de control hay que hacer unas reformas porque muchas de las contralorías departamentales por la misma cooptación no funcionan lo que deberían hacer, que están viciadas. Y en el tema de justicia yo creo que el problema no es porque no se quiera hacer funcionar la justicia, sino porque todavía no hay la capacidad suficiente para poderlo hacer. Esteban, gracias por acompañarnos. Muy útil pues que nos haya compartido tantas investigaciones y muy triste que tengamos un país tan corrupto. A ustedes muchísimas gracias, muy amables. En este episodio, Esteban Salazar explicó la relación que existe entre los clanes, las familias y las redes políticas con la contratación a nivel local en Colombia. Contó cómo a través de mecanismos muy sofisticados se han robado los recursos de la alimentación de los niños en Córdoba, de las vías en el Atlántico, del desarrollo en Antioquia, de la reforestación en Cali y de la minería en Colombia. Casos que involucran a congresistas, gobernadores y alcaldes, aliados de empresarios que lograron apoderarse de la contratación pública local. Prima la lógica del yo te elijo, tú me cuidas, una simbiosis maligna que acaba con los recursos públicos y asfixia la inversión y los proyectos locales. Al final, la ciudadanía es la que pierde. Algo clave que nos deja este episodio es que para descubrir casos de corrupción se necesita método y metodología. Es importante tener herramientas de transparencia
como el SECOP 1 y SECOP 2, a la hora de hacer control a la contratación pública local y regional. Pero también es fundamental contar con un objetivo claro y un paso a paso fácil de implementar. Así, cualquier ciudadano o ciudadana puede revisar quién y cómo se están usando los recursos públicos. La frase que quizá mejor resume este tercer capítulo de Eficientes contra la Corrupción es 51 familias que gobiernan a 50 millones de personas. Algo debe cambiar, ¿no creen?